Muchas gracias, Antonio. Eh, Mónica, muy interesante lo que has contado. La verdad es que me encanta escuchar opiniones de otros colegas porque nos van complementando y vamos viendo lo que se está haciendo en el mercado. Es interesantísimo. A ver, yo lo primero, Alba, ¿me puedes pasar la siguiente página, por favor? La siguiente. Ahí. Lo primero que quería comentar, y no quiero solaparme con temas que ha comentado Mónica. A ver, lógicamente, el concepto de transparencia tiene un recorrido que empezamos por la brecha de género que comentábamos, bueno, un poco la brecha, el concepto agregado, ¿no? De hombres-mujeres y ver qué diferencia hay, que no, como decía Mónica, no sirve para mucho. Después el concepto de equidad salarial, que ya nos ponemos con comprar puestos de igual valor, hacer brecha ajustada, multifactoriales, etcétera, para ver un poco causas subyacentes que puedan estar detrás de las posibles brechas. Y ahora tenemos un reto adicional que es el de la transparencia retributiva. Es decir, ahí hemos visto efectivamente que no todas las compañías están preparadas para compartir su información retributiva. Esto va a ser un cambio cultural importante, ahora hablaremos de cultura, pero sobre todo también la Directiva de Transparencia pone una necesidad de analizar la discriminación interseccional, es decir, no solamente considerar hombres y mujeres, sino considerar otras variables de diversidad que puedan existir dentro de las compañías, también dentro de las posibilidades que nos permite la legislación española de manejar esa información, ¿no? Al final el objetivo es obtener una paridad salarial como estrategia y esto incluye no solamente un análisis eh, analítico, un concepto analítico del análisis de la brecha, sino otra serie de conceptos más vinculados con desarrollo, con selección, con cómo hacemos que las mujeres puedan evolucionar en sus roles directivos, eliminar suelos pegajosos, techos de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Alba, ¿me puedes pasar página siguiente, por favor? Esto, sin que se solape con lo que comentaba antes Mónica, al final lo importante, empresas con al menos 100 empleados son las que van a tener que cumplir con la directiva. Hay un debate aquí y es que efectivamente la directiva tiene que ser, la transposición se tiene que producir en los próximos 3 años desde la entrada en vigor de la directiva, desde la publicación, y al final, lógicamente, no sé si el gobierno, para igualarlo con los planes de igualdad españoles, reducirá esto a 50 empleados. No lo sabemos, es una incógnita, tenemos que esperar a la transposición, pero al final sí que es cierto que, bueno, temas que podemos comentar aquí, yo creo que sobre todo la parte de las sanciones efectivas, lo que estamos poniendo aquí, el penúltimo punto que veis aquí en esta página, proporcionadas y disuasorias, ¿no? Nosotros tenemos un cliente en Reino Unido, una directiva denunció a su empleador por discriminación salarial y este empleador ha sido condenado a pagar 2 millones de libras a esta persona como indemnización. Es decir, esto de las sanciones efectivas proporcionadas y disuasorias, el que ya entre en vigor en países europeos, imita un poco lo que se está produciendo en otros países europeos y puede tener un impacto importante. Y luego, bueno, al final esa indemnización sin límite es lo que os digo que puede ser algo relevante, ¿no? Alba, si me pasas por favor a la siguiente página. Hablábamos, decías, Antonio, hablar de cultura, ¿no? Impacto cultural. Yo creo que esto de la directiva, al final, el objetivo, lógicamente, es reducir las brechas. Tenemos en Europa ahora mismo pues, unas brechas significativas que se han ido reduciendo en los últimos años, pero van muy poco a poco. En los últimos años se han reducido en un escaso 3% la brecha salarial en Europa y al final lo importante es seguir trabajando en esa reducción de la brecha. Así decir que España es de los países mejor posicionados ahora mismo en materia de brecha salarial, muy por delante de otros países como Alemania, que por cierto se abstuvo en la votación de la directiva, uno de los 2 países miembros de los 27 que se abstuvieron, ¿no? Al final lo que tenemos es, lógicamente, una demanda de transparencia por parte de las nuevas generaciones. Si trabajamos, que ya trabajamos todos con esta generación Z, ya empiezan a estar presentes en nuestros entornos de trabajo, es una generación que está acostumbrada a transmitir, a compartir información desde de toda la vida. Es decir, si tienen sus redes sociales, comparten información y no tienen ningún problema en compartir sus salarios con sus colegas de trabajo. Esto permea hacia otras generaciones que pueden estar por encima de ellos, ¿no? Al final estamos hablando de los millennials, también a veces comparten esa información, ¿no? Lo importante, hay una demanda social por esta transparencia. Fijaos, lo que veis a la derecha es una encuesta que hizo InfoJobs hace ya más de 2 años, en la cual, bueno, decía cómo si los españoles querían conocer que las empresas hicieran público el salario de los empleados, pues fijaos, un 86% sí, pero es que fijaos, un 90%, 9 de cada 10 mujeres querían que esto se hiciera público, ¿no? Aquí tenemos un problema, ya os digo, cultural importante, por lo que decimos que no todas las compañías están preparadas para transmitir esta información, ¿no? O compartirla. Alba, si me pasas por favor a la página siguiente. Europa no deja de ser un seguidor
de cosas que están ocurriendo a nivel global. En Estados Unidos, aunque nos parezca mentira, van por delante en materia de transparencia, y en el Reino Unido también. Es decir, no me quiero detener mucho aquí, simplemente, Alba, si me pasas por favor a la página siguiente, deciros que, por ejemplo, si tú estás en el Reino Unido, accedes a una página del gobierno británico y podemos consultar, por ejemplo, una empresa como Inditex en el Reino Unido, una serie de datos de cómo están en materia retributiva o de igualdad retributiva, ¿no? Esto se va a trasladar a Europa y a España en concreto, seguramente sí, ¿vale? Es decir, yo creo que una de las cosas que dice la Directiva de Transparencia es que se van a fomentar organismos públicos, ¿vale? Para poder gestionar toda esta recogida de información. Es más, habrá un proceso, digamos, un tema reputacional aquí importante, y es que si yo tengo que suministrar mi información a la administración en España, ¿vale? Lo que voy a tener es una necesidad de ser proactivo en la comunicación de qué datos van a aparecer ahí. Es decir, si mi empresa no sale bien en la foto, tendré que lanzar mis mensajes de manera proactiva para evitar pérdida reputacional, ¿no? Entonces, realmente esto va a ser un problema y ya os digo, lo que dice también la directiva es que esos organismos públicos van a ser capaces de analizar la información para poder obtener información funcional, geográfica, sectorial y que nuestra empresa pueda bueno, quedar comparada con esas informaciones que puedan surgir, ¿no? Lo que os digo, esto es lo que está por venir, pero es algo que ya está en Reino Unido, ¿vale? Que es un ejemplo que os pongo, ¿no? Si me pasáis a la página siguiente, más información. Antes teníamos la encuesta de KPMG, nosotros hemos hecho también nuestras encuestas en referencia a la Directiva de Transparencia. Simplemente he puesto de los resultados que tenemos en esta encuesta, y es que básicamente, fijaos, digamos, como conclusión aquí se ve que tan solo un 21% de las empresas cuentan con un plan de transparencia salarial en el que están trabajando. No es que estén ya cumpliendo, sino que tan solo 1 de cada 5 empresas están ya trabajando en un plan. El resto pues vemos que, sobre todo, más de la mitad están todavía a verlas venir. Ni siquiera han empezado a trabajar o a prepararse para la directiva de transparencia, ¿vale? Con lo cual esto nos dice un poco también, Antonio, decías al principio, el interés, bueno, todo lo que está viendo con el tema de la transparencia, lógicamente ahora mismo estamos en esa fase de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y es lo que nos están preguntando, ¿no? Nosotros como consultores tendremos que ser capaces de ir profundizando en el mensaje, que ya lo estamos haciendo. Nosotros en el año 2022 escribimos nuestro primer artículo en prensa sobre este tema, que veíamos que iba a venir, y ya empezábamos a hablar de generalidades. Cuando se publicó la directiva ya sabíamos de qué iba, y cuando se publique bueno, la transposición, pues veremos ya realmente qué implicaciones tiene, ¿no? Si me pasas, Alba, por favor, a la página siguiente. Una de las implicaciones claras, ¿vale? Va a ser en materia, pásame una más, por favor, Alba, va a ser en materia de arquitectura organizativa. Con la ley de igualdad, la verdad es que, bueno, el Ministerio eh, bueno, facilitó la utilización de un sistema de valoración que nosotros en todos los planes de igualdad que hemos hecho, las empresas que lo han utilizado, que son muy pocas, os digo que menos del 1%, lo han utilizado por obligación de la representación legal de los trabajadores. Nadie lo ha utilizado de manera voluntaria. Lo que están haciendo es utilizar sistemas de valoración de puntos por factores analíticos con una serie de características que nos permitan después defenderlos. ¿Qué ponemos aquí? Primero, que el sistema de valoración ya no es antes era algo que permanecía en el ámbito de dirección. Ahora ya no está en el ámbito de dirección. Tenemos que ser capaces de explicarlo a quien nos pida bueno, pues orientación sobre su funcionamiento, ¿vale? Con lo cual, si tenemos que hacer esto, tenemos que tener sistemas de valoración suficientemente robustos, que esto es una de las claves del nuevo escenario que se nos plantea, ¿no? Y luego bueno, también tenemos que vincular esto a una retribución, es decir, una vez que estábamos con esa brecha ajustada que decíamos antes, ¿vale? Tenemos que ser capaces de comparar puestos de igual valor y tenemos que empezar a dar explicaciones sobre posibles brechas superiores al 5%. Esto implica que tenemos que tener una arquitectura tremendamente robusta por detrás para poder analizar esas diferencias. Es decir, que si realmente hay una diferencia de un 5% o más y tenemos que explicarla, que la arquitectura no sea un problema en esa explicación, ¿vale? Entonces ahí, bueno, lo que tenemos que tener también es un sistema flexible que nos permita vincular los modelos de roles, bueno, como tiene que ser cualquier sistema de valoración, ¿no? Si me pasas, Alba, una página, por favor.
Aquí lo que es una reflexión también sobre el modelo de valoración. Es decir, aquí lo que tenemos que ver es, por una parte, la ley de igualdad nos decía que un sistema de valoración tenía que cumplir con 3 criterios. No se quedaba, no profundizaba mucho más, es decir, objetividad, totalidad, adecuación. Yo aquí os diría, a ver, la parte de qué trae la directiva. Muchas empresas la valoración la han hecho pues hasta un colectivo a lo mejor no adscrito a convenio colectivo, estructura, colectivos críticos. Ponemos aquí en el tercer cuadrito que veis, tiene que estar extendida a todos los niveles, es decir, no podemos tener una valoración para unos directivos y otro sistema de valoración distinto que esté basado a lo mejor, no lo sé, categorías de convenio, grupos profesionales, eso ya no vale, ya no nos sirve, tenemos que valorar toda nuestra plantilla. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de valoración que sea capaz de cubrir desde un directivo hasta una operaria, desde cualquier tipo de función, cualquier tipo de sector. Bueno, lo que tiene que tener, lo que os digo, esos criterios de objetividad, totalidad, adecuación, ¿no? Muy importante. Vamos a tener que ser capaces de, lo decía Mónica antes, cuando publiquemos una vacante tenemos que publicar el salario, la banda salarial que tiene esa vacante. Nosotros hemos hecho un análisis dentro de nuestras bases de datos retributivas. En los últimos 18 meses, las personas expertas que han entrado a formar parte de la base de datos, o sea, que han formado parte como nuevos empleados en sus compañías, expertas en España tienen un salario un 16% superior a los que estaban digamos, en la empresa, los que ya estaban empleados. Esto quiere decir que cuando publiquemos una banda salarial, seguramente estemos publicando una banda superior a la que tiene nuestra gente dentro. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho y muy bien el análisis retributivo primero y la política retributiva después, de tal manera que seamos capaces de alinear selección, personas existentes, candidatos y también, lógicamente, ser capaces de explicar las progresiones salariales que existen dentro de nuestras compañías, ¿no? Fijaos, dentro del reto que supone la directiva en materia de valoración de puestos, la directiva no habla de niveles, pero habla también de categorías. A mí me parece que eso mezcla un poco criterios de convenio con criterios de valoración tradicionales. Y luego habla de 4 factores bajo ese concepto de categoría. eh, a ver, 2 de ellos, competencias y responsabilidad, hasta ahí bien, son factores que yo creo que están en cualquier modelo de valoración estándar de mercado, ¿no? Eso es competencia, conocimiento, responsabilidad, magnitud, eso está dentro de cualquier modelo de valoración. Luego habla de condiciones de trabajo, que esto iría más a cubrir a todos esos niveles que están más a convenio, ¿vale? Iría más a cubrir esos puestos, pero realmente no debería ser, puede formar parte del modelo de valoración, pero no debería formar parte digamos, de un factor, uno de los 4 factores de un modelo de valoración, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, habla de un concepto que a mí me parece un error garrafal, que es hablar de esfuerzo dentro del sistema de valoración. Es decir, el esfuerzo debe ir más a la parte de desempeño, de objetivos, a cómo evoluciona una persona en su banda salarial o qué tipo de variable obtiene, pero no tanto a un sistema de valoración, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la administración seguramente trabaje en facilitar nuevos modelos de valoración públicos estándar al mercado, pero seguramente esos modelos vengan con las mismas carencias que han venido el modelo planteado por la administración en materia de igualdad, cuando se publicó con los planes de igualdad. Por lo tanto, seguramente tengamos que utilizar modelos o sistemas de valoración estándar de mercado vinculados, sobre todo, el de la administración nunca lo va a estar, vinculados a bases de datos retributivas para poder después trabajar de una forma solvente en la política retributiva. Más temas, simplemente lo he dicho antes, pero antes de acabar, comentarlo. Las empresas van a tener que ser muy proactivas en la comunicación. Ir, digamos, a remolque en función de las demandas de información que nos lleguen de nuestros empleados va a ser un problema. Por lo tanto, los departamentos de personas van a tener que estar alineados tanto con el área de comunicación, marketing y comunicación, como también hay un área nueva que está surgiendo, que está ya presente en muchas compañías, que es el área de reputación corporativa. Tenemos que estar totalmente alineados. Recursos humanos no puede trabajar de forma aislada, tiene que trabajar de forma coordinada con estas áreas para ser muy, muy proactiva en la comunicación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haberme escuchado.